Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Con este fondo de Pedro Infante, señor Montero, con las mañanitas, lo felicitamos en pleno Zócalo, su Zócalo, el Zócalo que lo vio crecer, que lo ha visto formarse y que es mudo testigo de toda la historia de Puebla, pero muy especialmente la historia que ha venido escribiendo Enrique Montero Ponce. Pues sí, realmente el Zócalo pudiera ser el centro de mi vida. Yo nací a 5 cuadras de aquí en la 12 Poniente 115. Ahí a 5 cuadras me tocó vivir también mi primera aventura política en las accidentadas y sangrientas elecciones de 1940. Yo entonces tenía 12 años. Aquí en esta esquina, Pedro Ángel Paló y yo estuvimos presentes en un mitin donde el orador fue Vicente Lombardo Toledano, candidato a la presidencia de la República. Y por cierto que ese día Lombardo Toledano habló en contra de los norteamericanos y acabó con una frase que nos hizo reír cuando dijo: a partir del 1 de diciembre, cuando yo llegué a la presidencia de la República, se acabaron las Coca-Colas. Para los mexicanos, agua de chía y de horchata. Y estábamos Pedro Ángel y yo presenciando un mitin en el que, por supuesto, los conservadores de Puebla, ese era Lombardo. Y luego, pues aquí en este Zócalo, mi tío Santiago con mi madre atendieron negocios en las fiestas que se hacen todavía en los barrios de Puebla, pues donde había carpas de espectáculos, los caballitos, los volantines. Y cuando mi madre estaba embarazada, pues ella era la encargada de vender los boletos en una taquilla. De modo que, como tú verás, pues el Zócalo lo tengo en la sangre. Aquí enfrente estaba Meche, la de las tortas, que ha sido la hacedora de tortas más famosa de Puebla, porque aquí venían Jos García Balseca, Rómulo Farrer, Gabriel Alarcón a comer y a encargar tortas, porque de verdad las tortas de Meche eran incomparables. Allá en la otra calle había un lugar donde el Lucero se llamaba. Frente a Catedral. Frente a la catedral. Y hacían un tepache, pero verdaderamente sensacional. Bueno, esta parte del Zócalo se fue ligando a mí, porque cuando me convertí en periodista, primero en México como cronista deportivo y después aquí en Puebla, en El Sol de Puebla. El Sol de Puebla originalmente estuvo aquí en la Reforma 125. Allá estaban las oficinas de los talleres. Pues era un edificio muy modesto que hizo crecer el periódico, y entonces se compró el Hotel Italia, que está en la 2 Norte y 3 Oriente. Y allí en el viejo Hotel Italia fue donde se construyeron las nuevas instalaciones del periódico, que por cierto siguen hasta hoy. En la entrada hay una estatua de relieve que habla, se ve a un hombre cargando un animal. La gente le llamaba entonces la casa del que mató al animal. Pero bueno, pues ahí estuvo el Sol de Puebla. Ahí ya me completé como periodista, de cronista deportivo, pasé a reportero. Después tuve la oportunidad de ser secretario y jefe de redacción de La Voz de Puebla, un vespertino que después tuvo un éxito verdaderamente excepcional. Llegamos a tener un tiraje de 35,000 ejemplares diarios,
que en esa época todos los periódicos de Puebla no lo alcanzaban, y hoy mucho menos, 35,000 ejemplares diarios. La Voz de Puebla fue el periódico que yo tenía en la mente, no como una publicación sensacionalista, porque en esa época estaba Alarma, y luego vino otra revista de esas policíacas que atraían mucho a la gente y la metían en la esquina del Sol, pero no pudieron con La Voz de Puebla. De verdad, fue un periódico excepcional. En aquella época en los cines te ofrecían 2 películas. En el intermedio, pues salías a comer palomitas, a tomar un refresco. Y para mí era una imagen inolvidable ver cómo la gente que se quedaba sentada sacaba su periódico, y ese periódico era La Voz de Puebla. Pero señor Montero, yo me acuerdo cuando era niña que era todo un acontecimiento, por ejemplo, los domingos en la tarde, después de comer, venir exactamente a esta esquina de la 5 Oriente y la 2 Sur, a esperar a que saliera, y había coches en doble fila y gente a pie esperando a que le dieran los primeros ejemplares. Bueno, sobre todo cuando se había producido alguna noticia sensacional, la gente efectivamente estaba esperando la salida del periódico. Bueno, eso a ti como periodista, imagínate, te llena porque has logrado un medio de comunicación que está conectado directamente a la gente. Pues aquí ha sido prácticamente toda mi vida, y mira cómo son las cosas. Pues me está acompañando mi nieto Roberto, que es la segunda generación. Ya está la tercera también, ya tengo bisnietos, uno de ellos tiene 20 años, si se le ocurre casarse y tener un hijo, pues a su abuela Deni y a mí nos va a convertir en bisabuelos. Así es la vida, pero hay que disfrutarla, y para mí está llena de recuerdos buenos y malos. Aquí en la Avenida Reforma, cuando el equipo de fútbol ganó la Copa México, organizamos desde el Sol de Puebla una recepción que fue tumultuosa. Y después, cuando ganamos el primer campeonato ya con Manolo Lapuente como técnico, también hicimos el desfile de la victoria. Lo organizamos desde la Avenida Juárez, pasando aquí por el Zócalo. Fueron de esos momentos vibrantes en el deporte. Porque además, como mi origen fue cronista deportivo, y además me hice cronista en un periódico donde se promovía el deporte, la afición era dirigida por don Alejandro Aguilar Reyes Frainano. Él era socio de don Salvador Lutero, que fue el zar de la lucha libre, también con Jimmy Fitton, un hombre legendario en el boxeo. Hicieron la temporada de oro del box, y además fue el fundador de la Liga Mexicana de Béisbol. O sea que cuando yo llego a Puebla, venido de la afición, yo traía en la mente promover el deporte. Yo he sido un cronista deportivo a la inversa de lo que pasa con los demás. Yo no soy crítico, yo soy un promotor de los deportes. Y como soy promotor de los deportes, pues lo entiendo en las rachas buenas o cuando se gana un campeonato, pues me gusta encabezar la manifestación de alegría hasta las calles. Y en las derrotas, pues me duele tanto, y no es que yo justifique las derrotas, pero tampoco lo tomo como un argumento para agredir al técnico del momento. De modo, cuando yo llego a Puebla, empecé a promover el box, el básquetbol, el voleibol, el béisbol, y yo tuve el gusto de ser todavía cronista cuando el dueño de los periódicos era don Castor Montoto. Y fui amigo de Adolfo Luque, después esposo de nuestra querida, inolvidable Ivonne
Reseg de Luque. En el box, pues fui compañero de promoción con mi compadre Benjamín Mora y Luis Puente Mijares, que fue el que trajo el béisbol invernal en la década de los 50, después de que se había ido la Liga Mexicana. De política, fíjate, en esta esquina tuve un amigo que se llamó Luis Calderón Vega. ¿Quién es Luis Calderón Vega? Pues era un distinguido panista, combatiente de los buenos, honestísimo y con argumentos que manejaba muy bien. Tenía un vozarrón. Yo no conocía entonces nada de política. Y un día... Le invito a sentarse, señor, aquí frente a la catedral. Y un día, tomando un café con René Cervantes aquí en el Portal, ellos estaban hablando de política, me atreví a hacer un comentario y René me dijo, mira Enrique, tú sabes de deportes, de política no sabes nada. Le dije, efectivamente, pero me gustaría saber. Entonces Luis Calderón Vega me dijo, ¿de veras? Le digo, ¿de veras? Sí, sí me interesa la política. Bueno, mira, el próximo domingo va a haber un mitin aquí en la esquina, Hotel Sol de Puebla. Y yo voy a ser el orador, yo te invito, no faltes. Y efectivamente vine, lo vi, me impactó la voz, los argumentos, su oratoria tan brillante. Y podría yo decir que Luis Calderón Vega fue el que me introdujo a mí en la política, que ha sido otra de mis grandes pasiones. ¿Quién es Luis Calderón Vega? ¿Quién era Luis Calderón Vega? Distinguido panista. Y el padre, por cierto, de Felipe Calderón, que fue presidente de la República. O sea que el papá del que fue presidente, Felipe Calderón, fue el que me introdujo a mí a la política. Pero además lo hizo muy bien porque me enseñó la parte fina de la política. Me enseñó a analizar las cosas antes de comentarlas. Como tú verás, pues para mí esto está lleno de recuerdos, porque salía yo del Sol de Puebla y tomábamos café ahí en el Royalty con el coronel Oscar Bofilio, estaba Pedro Ángel Paló, Carlos Roldán, Ramoncito Sainz, un grupo de amigos que nos juntábamos a tomar café y luego dábamos vueltas aquí en el Zócalo, pues y seguían las pláticas. De alguna manera yo caía yo en el Zócalo. Un día que fue dramático para mí, tuve que salir del Sol de Puebla. En el Sol de Puebla conocí a mi personaje inolvidable, don José García Balseca. Ahí fue el hombre que me dio oportunidad de ir de enviado especial a series mundiales, a peleas de box. Fui a Europa también a una Copa del Mundo y por un asunto político en el que yo no tenía nada que ver, pero pues yo no diría por compromiso, sino por actitudes que tienen a veces los hombres del poder, pues tuvimos un rompimiento verdaderamente inesperado. Me mandó a sus abogados, quería que renunciara, lo obligué a que me indemnizara. Y recuerdo que un sábado vine aquí a dirigir por última vez La Voz de Puebla. Cuando entré al taller a despedirme de mis compañeros, se me hizo un nudo en la garganta y a ellos también, porque ese día terminaba una de las grandes etapas de mi vida personal. Recuerdo que firmé el acta de indemnización, me dieron mi cheque y salí a dar vueltas aquí al Zócalo, pensando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Afortunadamente, un año antes había iniciado el programa de Noticias Esquina, que al principio pues, no le daba yo realmente todo el interés que merecía, porque estaba yo distraído
como cronista deportivo del Sol, como director de La Voz. Tuve un programa de televisión en el Canal 3, los domingos, de 3 horas, que se llamaba 3 en el 3. Tenía tantas cosas que hacer. Me estaba yendo también. Y un día mi esposa me dijo, oye, bájate de las nubes. ¿Por qué? Porque te estás volviendo muy vanidoso de tantas cosas que estás haciendo. Le dije, no, hombre, no es verdad. Pero sí tenía razón. De modo que el día que yo salí del Sol y se acabó el patrocinio de la televisión, fue cuando yo de veras me bajé de esa nube y me di cuenta que uno no puede abusar de los éxitos, ni sentirte superior porque te va bien en la vida. Al contrario, es cuando debes ser más discreto, más modesto y darle el golpe a las cosas sobre todo con serenidad, calcularlas bien antes de comentarlas en el caso de un periodista. Pero este noticiario que había yo iniciado fue mi segunda gran aventura de mi vida, porque de ahí desembocamos en la tribuna, que el próximo 31 de octubre va a cumplir 46 años. Hace 6 años me inscribí en Récord Guinness diciéndoles que Tribuna era el noticiero el único noticiero del mundo que se había transmitido 40 años sin interrumpir un solo día. Bueno, ya estamos aquí. Miren nada más. Mira nada más. Está bueno, mira. Gracias. Gracias. Bien, pues aquí en la plancha del Zócalo, don Enrique. Qué bueno que vivo para disfrutar y que estoy bien, a Dios gracias. Mi Dios ha sido muy generoso para darme esta oportunidad de disfrutarlo y tener salud para seguir adelante. Hoy aprendí que no puede uno pensar en el final de la vida, sino que uno está empezando, quizá la que sea última aventura, pero hay que pensar en iniciar una cosa, no terminarla. Pues muchas gracias, Karen. Gracias, ya no sé qué decir más. La emoción la embarga y no es para menos, don Enrique. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de colaborar con usted. Gracias. Y de celebrar justamente un aniversario con usted. Gracias, se los agradezco mucho, de veras. Y además me gusta, por mis manos han pasado 3 generaciones de periodistas, en el periódico, en la prensa escrita y luego en la radio, y afortunadamente todos me han dejado gratísimos recuerdos, de verdad. Te consta que me gusta hacer del equipo una familia. A veces aquí está justamente la familia, sí. La familia de Tribuna, acompañándole en esta fecha. Sí, aquí me siento padre de todos ellos. Y efectivamente en los momentos difíciles siempre acuden a mí por esa hermandad que nos une. Todos estamos aquí muy contentos. Yo creo que no hay mejor escenario que justo el centro de la ciudad. Y realmente para don Enrique, y con todas las historias que nos acaba de contar, yo creo que esta es una gran sorpresa de parte de todo el equipo. Todos tuvieron que ver con la idea, todos tuvieron que ver con la emoción de felicitarte y de obviamente pues brindarte todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro respeto y admiración. Te queremos mucho. Ustedes de mi parte también. Gracias a todos. Gracias. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Un cumpleaños completamente distinto, ¿no?
No, pues sí, totalmente distinto, de veras. Realmente gracias, Señor, gracias por todo lo que me estás dando.